Hola mis amadísimos hermanos en el discipulado de Jesús, muy buenas tardes. Estamos iniciando 15 minutos antes, les pedí de favor que si me permitían y varios me escribieron que sí. Espero que todos los demás, si, si no entran en este momento, pues van a poder revisarlo posteriormente porque se queda grabado. Yo les agradezco muchísimo que me permitan iniciar esos 15 minutos antes porque, pues como saben, el próximo viernes es mi cumpleaños. Entonces, pues ya empiezo a tener ciertas, ¿cómo se dirá? Eh, invitaciones, ¿sí? Invitaciones. Entonces hoy, para poder terminar un poquito antes de las 3, pues empecé un poquito antes hoy. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y aprovecho para decirles que el próximo viernes, que es mi cumpleaños, si me permiten que inicie a la 1 de la tarde, porque también tengo un gran cumpleaños. Muchas gracias. Les aviso para que todos sepan que vamos a empezar el viernes a la 1 de la tarde. Muchas gracias. Mañana no tenemos transmisión porque tenemos actividades en la casa de Dios. Entonces mañana no hay transmisión. Entonces el viernes empezamos a la 1 de la tarde y yo espero que ya el próximo lunes, en la siguiente semana, ya estemos con el horario normal. Les agradezco muchísimo. Como siempre es un gran gusto para mí poderles servir y les agradezco que me permitan servirles, porque eso yo lo agradezco muchísimo, porque Dios me permite que yo esté con ustedes para entregarles mi servicio y yo les agradezco a todos ustedes que me permitan que ustedes reciban ese servicio que yo con tanto, con tanto amor y con tanto gusto se los entrego. Bueno, pues entramos a nuestro tema. Un poquito antes de esto, algunas personas me preguntaron que yo estaba diciendo algo de que leí el libro de Salvador Freixedo, que fue el primer libro que yo leí de parapsicología. Yo estudié, como les decía, estudié parapsicología antes de estudiar metafísica. O sea, yo anduve busqué por muchos lados. Yo soy nacido dentro de la Iglesia Católica, eh, seguí todo absolutamente al pie de la letra. Yo soy muy entregado, de verdad. O sea, yo me entrego a algo y es completo. Yo estudié medicina y estudié medicina. O sea, yo lo único que hacía de vez en cuando era ir al cine algún domingo, pero fuera de eso, bueno, me refiero al inicio, ya después ya ni al cine, porque pues tenía guardias, tenía mil cosas que hacer. Y a lo que voy es que eh, yo me dediqué en lo que yo me proponía, en lo que yo decía voy a entrar a esto, yo me dedico a eso, me dediqué a eso. Y estudié parapsicología antes de estudiar metafísica porque yo estaba en la búsqueda. O sea, yo fui muy feliz dentro de la Iglesia Católica, dentro de mi religión, y yo incursioné en todo, en el ACJM, en los escuderos de Colón, en los caballeros de Colón, en cursillos de cristiandad, en todo lo que a mí me invitaban y que estaba dentro de lo que yo buscaba, yo lo hice. Cuando entré yo a primer año de medicina, un compañero me habló de un libro que se llama Parapsicología y Religión. El autor es Salvador Freixedo, les decía que murió en octubre de hace 2 años, me parece.
Yo leí ese libro y me quedé impresionadísimo. Salvador Freixedo fue un sacerdote jesuita, católico obviamente, que fue expulsado de la Iglesia Católica precisamente por ese libro, para psicología y religión. Posteriormente hubo otros libros que también algunos tuve oportunidad de leerlos, pero les decía yo de ese libro de Parapsicología y Religión que ya no seguí comentando más de esto, porque a mí me impresionó muchísimo. Sin embargo, eh, yo, pues al ser lo primero que yo leí sobre esto, me pareció fantasioso, me pareció difícil de pensar que era real mucho de lo que escribió. Otras cosas sí lo entendí, pero por ejemplo, hablaba de los elementales y hablaba de las hadas y de los gnomos, de los duendes. Y yo dije, bah, ¿a poco sí? O sea, yo nunca hubiera en ese entonces, nunca hubiera creído que las hadas y los gnomos existían. Eso lo supe más adelante y lo entiendo actualmente. Y no nada más lo entiendo, los veo, los he podido ver. Bendito sea Dios que me ha permitido tener esas manifestaciones y ahora tengo la certeza absoluta de que existen los gnomos y que existen las hadas. Y es más, dentro de nosotros, bueno, ustedes conocen también este tema igual que yo. Bien, ¿por qué nombré yo a Salvador Freixedo con ese libro? Porque fue lo primero que yo leí. O sea, cuando yo entré a estudiar parapsicología, me recomendaron que leyera ese libro. Lo conseguí, lo leí. Desafortunadamente lo presté, no recuerdo a quién, y no me lo devolvieron. Intenté comprarlo posteriormente, años después, porque es un libro interesante, y no lo pude conseguir ya. Ya no lo pude conseguir, estuvo agotado. Pero en ese libro dice cosas muy interesantes. Habla de los átomos, de que somos, de lo que hablábamos ayer, ¿no? De que no existe nada que no esté vibrando, nada que esté estático, que el universo es creado por Dios, o sea, muchas cosas de las que nosotros vemos aquí. Y en el último capítulo, la última página de este libro, nos decía que nosotros somos parte de Dios. O sea, no somos Dios, no somos dioses, pero sí formamos parte de Él. Y ya hace una alegoría que es un poco molesta. No se las voy a repetir porque es un poco sacrílega incluso, pero, pero por eso es que lo expulsaron de la Iglesia Católica, bueno, entre otras cosas. Pero esa última página es bueno, les voy a comentar alguna cosita de esa porque se me quedó grabado perfectamente, pero una de las cosas que dice es que nosotros somos parte de Dios y que y pone como ejemplo, o sea, no lo dice que sea, sino que podría ser que nosotros fuéramos parte de algo, de un ser que es Dios. Y pone un ejemplo que no se los voy a decir porque es un poco sacrílego. Entonces, pero yo eso me impactó que dijera algo así, pero bueno, le valió que lo expulsaran de la Iglesia Católica y él se dedicó a dar pláticas, conferencias
y escribir muchos más libros. Algunos he tenido la oportunidad de leer. Bien, a lo que voy es que, como dice Salvador Freixedo, nosotros formamos parte de Dios. Y eso lo sabemos metafísicamente hablando. La teología no lo dice así exactamente con esas palabras, pero sí dice que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Obviamente somos hijos de Dios. Pero el que formemos parte de Él, como una gotita de agua en el mar de los océanos, es formar parte de Él, comparando a Dios con un océano o con los océanos de nuestro planeta. Pero yo sí creo, ¿sí?, que Dios eh, está formado por el universo. O sea, el universo, no voy a decir que el universo es Dios, pero sí puedo creer o pensar que pudiera ser que un conjunto innumerable incluso de universos es Dios. O sea, yo sé que esto es muy avanzado, ¿sí? Si nos decía Himalaya el pasado sábado que él es un maestro cósmico sobre Vía Láctea y que no tiene mayores conocimientos sobre Andrómeda, por ejemplo, que es la galaxia en llama gemela de Vía Láctea, que es nuestra casa. Pero imaginemos cuántos miles de millones de galaxias existen en el universo que nosotros conocemos. O sea, que sabemos que existe. Ahora con los telescopios y con todas esas cosas maravillosas y magníficas, los científicos no alcanzan a ver el límite del universo. Y se han dejado ver que probablemente existan otros universos. ¿Cuántos? Ni la más mínima idea. Pero que el conjunto de todos esos universos sea Dios, eso sí lo creo yo. O sea, así como yo tengo células, ¿qué tal que Dios las tenga? O sea, perdón por decirlo esto, porque esto no está especificado, ni me lo han dicho, ni lo hemos escuchado en dictados, pero es una posibilidad. Si nuestro sistema solar ¿es un átomo de qué? De una molécula. Y esa molécula es Vía Láctea. ¿Cuántas moléculas existen? Incontables. Muchísimos miles de millones de moléculas. ¿Cuántas moléculas tiene un cuerpo humano? Miles de millones de moléculas. No estoy diciendo que Dios tenga un cuerpo humano, porque no es así. Dios es energía, energía divina. Pero la energía divina está formada por átomos y por moléculas, obviamente. Entonces, yo ya quisiera avanzar y avanzar y avanzar para, para tener este conocimiento. Que lo vamos a tener algún día, sí. Aunque no existe el tiempo, yo sigo pensando en los días y en los meses y en los siglos y en los milenios. Y por todo lo que nos dicen nuestros amados maestros, yo sé que dentro de milenios estaremos todos ustedes y yo reunidos con Jesús y con Madre María y con Himalaya estudiando maestría galáctica o el siguiente nivel de maestría galáctica. Y algún día vamos a saber
todo lo que hoy ignoramos. Yo ignoro todo, pero mi fantasía, o sea, si yo el primer sábado que yo asistí a ese curso de introducción a la metafísica, yo dije, esta es una fantasía demasiado bella para ser verdad. Y mírenme cuántos años han pasado de que yo fui a ese sábado. Mi madre en este año cumple 25 años que hizo su transición. Y fuimos muchos años antes. Mi madre tuvo el cáncer que la operaron en septiembre de 1991. Y ya teníamos muchos años de estar en la metafísica. Teníamos muchos años de que ya habíamos sido ordenados comunicantes y comulgantes, como yo se los he dicho, aquel 12 de octubre de 1980 y no me acuerdo cuánto. ¿Cuánto hace que yo dije para mí, porque no se lo dije ni a mi madre? ¿Por qué? Porque a ella le encantó. O sea, ella, su velo del olvido era muy tenue. Ella me decía, tú y yo somos llamas gemelas, yo no soy, o sea, ella decía que ella no era de este planeta, que ella venía de otro planeta, que no sabía de dónde, y me decía mil cosas más que yo decía, ay mi mamá, ay mi mamá. Yo desde niño, por palabras de mi abuelita y de mi bisabuela, yo creí, porque a ellas me lo inculcaron, en la reencarnación. Yo sabía que habíamos tenido vidas anteriores y lo tengo plenamente manifestado en la vida de mis ancestros. Hay cosas, yo no sé por qué exactamente, a lo mejor para que yo fuera descendiente físico de estas personas, eran personas muy evolucionadas. Fíjense, les voy a contar, voy a seguir con mi anecdotario. Mi bisabuela, Guadalupe Ortiz Macías, soñó que se casaba con un hombre llamado Alfredo Volado y ella lo veía en sus sueños. Y ella le platicó a sus primas que había soñado que Alfredo Volado iba a ser su esposo. Y pues todos la vacilaron por lo del apellido Volado. Pues Volado, pero Volado, no sabían que existía el apellido Volado. Y en una ocasión, ellos vivían en Sombrerete, Zacatecas. En una ocasión, la invitan a un baile y está en el baile con sus primas cuando ve entrar a un joven y les dice a las primas, dicen, miren, ese señor, tenía 18 años el señor, pero en aquel entonces pues ya a los 18 años ya eran señores, ahora son escuincles, ¿no? Dice, ese señor que va entrando es igualito al que yo sueño que me caso con él, que se llama Alfredo Volado. Y entonces una de las primas va y se presenta con él y dice, mira, te quiero presentar a una prima mía. No le preguntó cómo se llamaba. Entonces le traen al tal señor que acababa de llegar a la fiesta y se presenta con ella y le dice, mucho gusto señorita, Alfredo Volado.
¿Y saben qué pasó? Que mi bisabuela se molestó, se enojó muchísimo. Ella creyó que sus primas le habían dicho, ven, te la vamos a presentar y tú di que te llamas Alfredo Volado. Fíjense. Y se casaron, efectivamente. Y tuvieron 6 hijos, de los cuales uno de ellos, la tercera, es mi abuelita, Soledad Volado Ortiz, que se casó con Genaro Palacios Berumen. Que Genaro resultó ser Roberto, y yo me llamo Roberto por mi abuelo Genaro. En fin, esos son mis anécdotas muy simpáticos. Y, pero una de las cosas que les quiero comentar ahorita es que yo un día tenía yo 3 años de edad y los domingos íbamos a comer a casa de mi bisabuela. Ya había muerto mi bisabuelo. Él murió el 27 de diciembre de 1933. ¿Cómo lo sé? Porque yo tuve muy buena memoria. Y algún día mi abuelita me platicó que su papá había muerto el 27 de diciembre de 1933 y se me grabó. Creo que de todos los descendientes de mi bisabuelo, creo que soy el único que sabe que murió el 27 de diciembre de 1933. Bueno, punto y aparte. A los 3 años, un domingo, que íbamos todos los domingos a comer a casa de mi bisabuela, mi mamá, mi abuelita y yo. Estaba yo con ella, con mi bisabuela, yo le decía abueli, y me puse a tararear una canción. Y esa canción, me dice ella, dice, ¿quién te enseñó esa canción? Digo, no sé. Dice, ¿tu abuelita te la cantó? ¿No? Entonces, ¿cómo te la sabes? No sé. Se la canté porque me sabía la letra. Y entonces va ella con mi abuelita y le dice, oye hija, tú le enseñaste esta canción a mí. Y me dice, cántasela, mijo. Y se la canto, dice mi abuelita, no. Dice, no, yo no conozco esa canción. Entonces van y traen a mi mamá y me hacen que se la cante y mi mamá tampoco la conocía. Entonces mi bisabuela me dice, ¿y tú cómo te sabes esa canción? Digo, pues me la sé, pero no sé. ¿Dónde la escuchaste? No sé. Esa canción es el vals que mis bisabuelos bailaron el día de su boda. Y se llama Crinolina. El vals se llama Crinolina. Y en días pasados, bueno, en años pasados, platicando esto con nuestra ministra Alicia Galloso, le platiqué eso, veníamos de Tlaxcala, y lo buscaron en internet, en Google, o yo no sé dónde, porque yo no sé buscar esas cosas, y existe. Y escuchamos la canción y yo me la sé. ¿Cómo? No tengo idea. Pero me la sé hasta la fecha. Yo no soy la encarnación de Alfredo Volado, pero algo debe de haber, porque yo me sé esa canción y nadie me la enseñó. No sé. No, no he tratado de averiguarlo porque digo es algo que no es trascendente para mí. Digo, son de las cosas que sucedieron en mi vida y como estas les puedo decir, necesitaría otras 40 pláticas para decirles todo lo que me ha pasado en la vida desde niño. Mil cosas, mil cosas similares. No idénticas, no iguales, pero muchas manifestaciones que me hacían creer
que toda la gente era igual. Yo me di cuenta que la gente no era igual que yo cuando yo estaba en la adolescencia. Cosas que me pasaban que entendí que eso no le pasaba a nadie más. Y a mí me pasaban. Y, y cosas muy, muy interesantes. Nomás les voy a contar una, que creo que ya se las he contado, pero aguántenme, ¿sí? Resulta que nosotros vivimos en casa de mi bisabuela hasta el día 16 de abril de 1955. Ese día nos cambiamos de la casa, bueno, no era la casa de mi bisabuela, era propiedad de mi bisabuela, pero nosotros la ocupábamos. Ella no vivía ahí con nosotros, ella vivía a 7 cuadras de donde estábamos en esa casa de la colonia Laura Aguirre, se llama en Tampico. Bien, nos cambiamos a una casa que está en el centro de la ciudad de Tampico y el 16 de abril del siguiente año, o sea, de 1986, 56, perdón, cayó domingo. O sea, el día que nos cambiamos fue sábado y al año siguiente cae domingo y yo estaba muy contento porque cumplíamos un año de habernos cambiado ahí. Y yo estudiaba en un colegio que estaba a 4 cuadras de ahí. Y yo me iba a pie de mi casa, fíjense, yo a los 8 años me iba yo a pie 4 cuadras, cosa que actualmente eso no lo puede hacer un niño de 8 años, ni de ninguna edad. Yo aquí lo veo, aquí a la vuelta de mi casa, que es la casa de ustedes, hay una primaria y yo veo a las señoras que llevan a sus niños de la mano y que viven a media cuadra de aquí. O sea, viven a la otra esquina está esa escuela. Y la gente lleva a sus niños de la mano. O sea, un niño de 8 años no puede salir a la calle solo. Fíjense los cambios tan grandes que hemos tenido por la tribulación. Porque eso es debido a la tribulación, precisamente. En aquel año sí existían catástrofes, porque yo a los meses de que nos cambiamos a esa casa, fue la inundación de Tampico. Primero el ciclón Hilda, que fue el 19 de septiembre de 1955. Y el 3 de octubre fue la inundación en Tampico y el agua tapó mi casa donde yo vivía. Ahí donde les digo que al año siguiente estaba yo feliz porque cumplíamos un año de habernos cambiado. Y yo salí al patio a jugar en la banqueta. Era domingo, las 7:30 de la mañana, una cosa así. Y yo estaba, ¿a quién le digo? ¿A quién le digo que hoy cumplimos un año? Que nos cambiamos. Y veo que viene una hermana de una vecina, que no vivía ahí, la vecina sí, pero la venía a visitar. Y yo la conocía porque era hermana de esa vecina. Y yo la veo y le digo que me pregunte, que me pregunte, que me pregunte, que me pregunte. Y llega conmigo y me dice, oye Beto, ¿cuánto hace que se cambiaron ustedes aquí? Le digo, hoy cumplimos un año. Y así como eso me pasaron muchísimas, muchísimas cosas. Y yo pensaba que toda la gente lo podía hacer. O sea, si yo la veo a ella, se llama Ventura, o se llamaba Ventura, no sé si viva, y yo veo que Tula, porque le decían Tula, que Tula me pregunte cuánto hace que nos cambiamos. Y que Tula me pregunte cuánto hace que nos cambiamos. Y la veo y llega conmigo y me dice, oye Beto, ¿cuánto hace que se cambiaron ustedes aquí? Hoy cumplimos un año. Salud. Y cositas como esa
me pasaron muchísimas, muchísimas. Pero yo pensaba que todo el mundo tenía eso, que era normal. Mucho tiempo después me di cuenta que no, que lo normal para mí no era lo normal para las demás personas. Y me sentí diferente. Me sentí diferente y me sentí raro. Porque yo dije, ¿por qué yo sí y los demás no? No sabía yo el por qué. Hoy lo sé. Hoy lo sé. Pero en ese entonces yo no entendía la causa de que yo tuviera todas esas manifestaciones tan, tan grandes y tan bellas. Porque son bellas. Son bellas. Les voy a contar otra. Perdón, mis anécdotas, pero es que los disfruto mucho. En una ocasión estábamos en la ceremonia, no en la ceremonia, no, en la sesión médica del hospital donde yo trabajaba en la mañana y estaba presentando la sesión un residente de mi área estaba presentando un cuadro clínico ante todo el hospital. Y él estaba como 3 líneas antes que yo estaba sentado 3 filas atrás de él. Estaba la luz apagada porque estaba pasando diapositivas y pasa una diapositiva de una radiografía de cráneo en donde muestra la patología de la cual estaba hablando de esa paciente. Y oigo que dice, ojalá y no se den cuenta que esta radiografía no es de la paciente. Y yo me quedé, pues, ¿y por qué lo dice? Que ojalá no se den cuenta y lo está diciendo. Se me hizo rarísimo. Bueno, terminó su presentación, se acabó la sesión, salimos, íbamos hacia nuestra área de otorrinolaringología. Le digo, doctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, sí, sí, maestro, dígame. Le digo, ¿por qué dijiste cuando pasaste tal radiografía que ojalá y no se den cuenta que esa radiografía no es de la paciente? Y se me queda viendo con unos ojotes. Me dice, doctor, yo eso no lo dije. Digo, claro que lo dijiste, yo te escuché. Dice, no, doctor, yo lo pensé. Ah, caray. Digo, no, no lo pensaste, lo dijiste en voz alta. Yo lo escuché. Dice, no, doctor, ¿cómo cree que iba a decir una cosa así? Si yo lo que quería era que no se dieran cuenta. Dice, y pues aparentemente no se dio cuenta nadie más que usted, porque me escuchó mi pensamiento. Órale. Después dije, ah, caray, pues entonces yo puedo escuchar los pensamientos de la gente. Y me puse a ver si era cierto, y sí, efectivamente. De vez en cuando, no, no siempre, ¿no? Pero sí, suceden cosas. O sea, me han sucedido cosas así por el estilo, muchísimas, muchísimas. Y, y me doy cuenta que pues soy diferente y yo no sabía por qué, hoy sé por qué. Bendito sea Dios que me da esa oportunidad y esos dones tan, tan grandes. Y bendito sea Dios que lo entendí. Porque probablemente haya personas que reciben algo y no lo entienden o no saben el por qué. O lo dejan pasar o les da miedo, ¿sí? Ahorita les iba a decir algo que se me ocurrió, pero se me fue. Es que
pasado mañana cumplo 76 años. Qué triste porque sí, sí noto que hay cosas. Por ejemplo, hoy en la mañana me acordé de una persona que conocí cuando yo estaba en la prepa y no me acordé de su nombre. Y sí sé su nombre, porque en una ocasión, hace algunos años, lo busqué en Facebook y sí, sí lo encontré. No lo contacté porque nada más quería saber qué había sido de su vida, porque yo lo conocí cuando estaba en la prepa. Él estaba en otra escuela, pero era amigo de otros amigos. Y me acordé y dije, voy a ver en Facebook a ver si lo localizo. Y sí, y sí, sí terminó una carrera de ingeniería, pero nada más no lo contacté porque no éramos amigos realmente. Pero sí, ya actualmente sí se me va una cosilla de vez en cuando. Perdón, pero pues voy a cumplir 76 pasado mañana. Muy bien. Eh, entonces me preguntaron sobre Salvador Freixedo, sobre el libro de este, se me fue el nombre. Mire, se los acabo de decir, pero pues para demostrarles que sí, efectivamente, para psicología y religión de Salvador Freixedo. Ya me acordé. ¿Por qué se los quería decir? Porque me lo preguntaron. Porque dijo, lo nombró, pero ya no dijo nada más. Es que Salvador Freixedo escribió sobre lo que nosotros estamos estudiando ahora. Nosotros sabemos que lo que decíamos ayer, nuestro sistema solar es un átomo de este universo, es un átomo de una molécula que se llama Vía Láctea. ¿Cómo se llama el conjunto de todas las moléculas? Universo. Pero, ¿qué es un universo? ¿Será una célula? No lo sé. Pero lo vamos a saber y cuando lo sepamos, les voy a recordar. 2 días antes de mi cumpleaños número 76, lo comentamos en la transmisión de Facebook. Se los voy a recordar. Amados hermanos, los quiero mucho. Me encanta contarles mis cosas. Además de que me encanta poder entregar mi servicio, me encanta comentarles las cosas que a mí me suceden, que me sucedieron, que me suceden y que me van a seguir sucediendo seguramente, aquí o después. Perdón. Todos los dones que nos da nuestro amado Padre son para que nos demos cuenta. Es increíble cómo alguien que se da cuenta de todas estas cosas, algún momento claudique. No es comprensible. Es entendible que la negatividad quiera sacar a un ser de luz de este sitio glorioso. Y digo glorioso porque es parte de la gloria de Dios. Y la negatividad quiere que nosotros nos salgamos de esto. Y la negatividad se mete con cualquier pretexto en alguno de los discípulos de Jesús para sacarlos y llevarlos a la segunda muerte, porque lamentablemente a donde van es a la segunda muerte. Y lamentablemente las personas que se han ido de la casa de Dios, varios, por no decir que muchos, han muerto, han hecho su transición. ¿Por qué? Porque pierden la protección que nos da nuestro amado Padre a través del Arcángel Miguel y de fe. Es triste, pero es real.
sé de muchos que han muerto ya, algunos de COVID, algunos de cáncer, algunos de otras y otras y otras cosas. Pero se pierde la protección y entonces no se van con Dios al morir, ¿no? Porque lo dice nuestro amado Padre, y lo dice Jesús: quien me dé la espalda, yo le daré la espalda. Y entonces nosotros tenemos el gran honor de pertenecer a la casa de Dios. Y lo que decíamos, que el que se sale va a perderlo todo. Todo lo que se le había dado en la casa de Dios con esa sagrada enseñanza, pero se va a resbalar de esa cima a la cual está subiendo, se va a resbalar y se le va a quitar absolutamente todo, porque va a caer muchísimo más abajo de lo que estaba cuando inició el ascenso a esta cima de esta sagrada enseñanza. Lamentablemente así es, pero para eso es el libre albedrío. O sea, si nuestro amado Padre nos ha dado el libre albedrío, es precisamente para que nosotros tengamos la decisión de decirle a nuestro amado Padre, a Jesús, a Madre María, a Himalaya y a todas las jerarquías, si queremos pertenecer o no a esa gran, gran jerarquía divina. Y el que no quiere está en su derecho y se van y pierden todo, absolutamente todo. Y eso es para ellos es una desgracia. ¿Por qué es una desgracia? Porque se les quita la gracia de Dios. Y al quitárseles la gracia de Dios, su vida se convierte en desgracia. Y podemos ver ejemplos de las personas que se han ido y que han caído en desgracia. Efectivamente, eso es terrible, es penosísimo. Pero dice un dicho, que los dichos dicen bien muchas veces: el pez por su boca muere. Ni modo, ¿qué se le puede hacer? Bien, seguimos tribulación. Acaba de haber hace, no sé si hoy o ayer, un terremoto en Indonesia de grado 7 Richter, y están esperando la posibilidad de un tsunami. Tribulación. ¿Cuántos volcanes están haciendo erupción en este momento? Es tribulación. ¿Cuántas personas han muerto en California por esas grandes lluvias y deslaves y todo lo que ha pasado? Es tribulación. Las grandes nevadas que ha habido en Estados Unidos, en Canadá, es tribulación. Encontraron congelados dentro de sus automóviles a más de 50 personas, según las noticias. Es tribulación. Y nosotros tenemos el Salmo que nos protege. Cuando nos demos cuenta perfecta de la protección que nos da nuestro amado Padre, cuando nos demos cuenta de las manifestaciones que nos permite tener nuestro amado Padre, cuando nos demos cuenta perfecta del amor que nos tiene nuestro amado Padre, vamos
a quedar cortos en nuestros agradecimientos que hemos hecho. Dios nos da tanto, tanto, y a veces no nos damos cuenta. Y a veces no le agradecemos todo lo que hace por nosotros. Imagínense todo lo que Dios ha hecho por mí, por mi madre, por mi abuelita, por mis bisabuelos, por mi familia, mis antecesores. Cuando nos damos cuenta de todo eso, decimos, oh Dios, eres maravilloso. Oh Dios, eres magnífico. Y es tan maravilloso y tan magnífico que podemos ver una magia divina. Díganme si no es una magia. Ustedes me veían aquí una mancha que me empezó a crecer, a abultarse. Voy a ver a una magnífica médico que especialista en piel y en tumores de piel. Y clínicamente ese tumor que me quitaron, aquí todavía se ve que ahí estaba, era un melanoma. El melanoma es un tumor que da metástasis muy tempranas. Y entonces me dijo ella, dice, lamentablemente esto es un melanoma. Me hizo una biopsia y resultó que no era melanoma, pero la tuvieron estudiando 2 semanas, prácticamente célula por célula, porque decía la doctora que era un melanoma y no había células de melanoma. Sin embargo, la resección que me hizo quirúrgicamente un cirujano plástico con ella fue una resección muy amplia que me dijo que iba a necesitar injertos. Mírenme, no necesité injertos. Y no fue melanoma, fue un vaso celular que normalmente no da metástasis, pero sí nos ayudó al karma grupal. Fíjense qué maravilla. Para mí esto es mágico. Y miren, pues ya casi ni se nota, ahí se ve la cicatriz. ¿Cómo se me ve esta cicatriz? Esta fue un poco más grande. Llevo 3. El de aquí, la leucemia y este. El cirujano plástico que me operó me decía que él nunca había visto a un paciente que tuviera 3 cánceres primarios. Dice, he visto ocasionalmente un segundo primario, pero un tercer primario nunca lo he visto. Y bueno, pues ya me presento con usted, Roberto Vázquez Palacios. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es Dios magnífico? Claro que sí. Qué bendición tan grande que Dios nos haya reunido y que nos podamos reunir casi todos los días en el nombre de Dios, porque Dios está aquí y eso es maravilloso, es magnífico. Y cuando vemos todo lo que Dios ha hecho por ti, por mí, por nuestras familias, es de agradecérsele. Hay que agradecerle a Dios. Estamos vivos, tenemos salud, tenemos un techo,
Tenemos 2 brazos, 2 piernas. Tenemos todo lo que Dios quiere que tengamos, porque nos ama. Dios te ama y Dios me ama profunda e incondicionalmente. Eso es maravilloso. Es maravilloso. ¿Preguntas? Voy a revisar si hay preguntas. Por favor. Las preguntas son muy... educan. Voy a ver, permítanme. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. Saludos, buena tarde, buenas tardes, abrazos, felicidades. Felicidades para mí. Gracias de antemano. Gracias. Bendecida tarde, buenas tardes, saludos, buenas tardes, muy buenas tardes, bendiciones, buenas tardes, buenas tardes. Hola, me encanta escuchar sus anécdotas. Ay, gracias. Muchas gracias, Teo, que le da muchísimo gusto escucharme. Muchas gracias. Y buenas tardes. No hay preguntas, pero con todo gusto, si me las pueden hacer, aunque no sea en este momento, me las hacen posteriormente y yo con todo gusto se las respondo a ustedes o la escribo acá o lo comentamos el próximo viernes, porque hay preguntas que me hacen que son muy útiles para que yo trate de explicar un poquito mejor las cosas. Muy bien, pues no hay preguntas, pero yo estoy aquí. Con todo gusto, si alguien me quiere preguntar algo, con todo gusto. Pues no hay nadie que esté escribiendo, quiere decir que no hay más preguntas. Bien, ¿qué les pareció la plática que hemos tenido ayer y antier sobre las islas? ¿Queda bien entendido? Porque para mí es difícil entenderlo por completo. ¿Cómo va a ser esa rotación del eje de la Tierra y cómo se van a mover los continentes? Claro, va a haber 8 horas de terremoto, va a durar 8 horas el terremoto y va a ser a nivel mundial. Todo el planeta va a estar así. Se está compactando, gracias porque todos me dijeron compactar. Y entiendo que todo se va a mover. Por eso también nos dice nuestro amado Jesús que no quedará piedra sobre piedra. Y fíjense la maravilla que la casa de Dios va a persistir. Eso es maravilloso. Va a persistir y ahí ustedes y yo vamos a vivir 50 años. Así que bueno, les vuelvo a decir que ojalá y puedan venir a conocer la casa de Dios antes de que sean abducidos, para que veamos la diferencia de cómo es ahorita la casa de Dios y cómo va a ser después de que regresemos de la abducción. Pues va a ser muchísimo más grande. A ver. Me dice mi queridísima Gaby Carranza, ministra del Rayo Amarillo, que queda claro, aunque es difícil entender la magnitud de lo que va a suceder. Efectivamente, es, no es que sea difícil entenderlo, sino que es difícil imaginarnos cómo va a suceder. Y en 8 horas. O sea, es el hecho de que la mitad de Asia, que está al otro lado de nosotros,
va a quedar al norte de lo que somos nosotros ahorita. ¿Cómo se va a mover un continente? Bueno, claro, no va a ser todo el continente, va a ser una isla. No nos han dicho de dónde a dónde va a ser, porque lo único que nos han dicho es sobre nuestra isla central, que es donde vamos a vivir, ustedes y yo. Que decimos es un lugar muy pequeño, de Monterrey a la Ciudad de México, pues que es menos de una hora en vuelo, deben de ser alrededor de 800 kilómetros en línea, en vía lineal, ¿no? Supongo, no sé exactamente, pero ahí vamos a vivir únicamente nosotros, el discipulado de Jesús, con Jesús y con Madre María, que tiene cuerpo físico, y nosotros vamos a tener cuerpo físico, porque Dios requiere de que nosotros tengamos cuerpo físico, igual Jesús, igual Madre María, para podernos presentar ante los que no tienen el don de la visión divina, que va a ser el 90 y tantos por ciento de la gente que va a ser abducida. La gente normalmente no tiene don de la visión divina. Son pocos, realmente son pocos, a comparación de los 7.000 millones que van a ser abducidos, son pocos. ¿Cuántos? No sé, pero será un 1% quizá, no sé. Pero y todos los demás no nos podrían ver si no tenemos cuerpo físico. Y por ello es que Dios nos tiene vivos y sanos, porque nos necesita para que podamos evangelizar. Y eso es grandioso, saber que podemos ser útiles a nuestro amado Padre. Perdón. Me están preguntando que dónde queda en especial Oceanía y Nueva Zelanda. Déjame revisarlo porque no me lo sé de memoria. Está en la isla sur, está Europa, la mitad de Asia que va a dar al Océano Pacífico y todo Oceanía. O sea, ah, es donde está Australia y Nueva Zelanda. O sea, van a estar en la isla que está al sur. Yo digo la mitad de Asia que da al Pacífico, pero la isla no va a ser la mitad de Asia, va a ser un pedacito de la mitad de Asia. O sea, las islas son como la isla central. ¿En dónde van a caber tantos millones de personas? Lo suficiente. O sea, la isla, a lo mejor la isla nuestra va a ser la más pequeña, quizá, porque somos 518. ¿Por qué somos 518? Porque el discipulado de Jesús son 518. ¿Se han ido la mitad? Sí, pero se van a restaurar. Todos los que se han ido van a ser restaurados. Todos. ¿Y de dónde los van a sacar? De los seguidores de Cristo. O sea, nosotros somos 518 discípulos, pero de los seguidores de Jesús hubo 5.000 en una de los milagros que hizo para que alcanzaran a comer con unas canastas de pan y de pescado. Fueron 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, y en otra ocasión fueron 3.000 hombres, más las mujeres y los niños. O sea, hay de dónde sacar los que se van a restaurar. Así es.
Amados hermanos, terminé mi hora. Les agradezco infinito, muchísimo. Que Dios nos llene de luz y de bendiciones y démosle gracias porque nos permite reunirnos en su nombre. Demos gracias en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que tengan una tarde llena de luz y de bendiciones. Gracias.